Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Prácticamente llevamos toda la semana con el asunto de la vieja estación de ferrocarril, cuál va a ser su uso y sobre todo por qué se nos quiere hurtar a los almerienses la utilidad que nos puede dar la vieja estación de ferrocarril. Durante las próximas jornadas vamos a tener la oportunidad de ver algunos usos que en otros lugares de España se le está dando. Vamos a empezar hoy con un vídeo recopilado de la estación de Delicias, que está en Arganzuela, en Madrid. Como ven ustedes, en el vídeo significa que ahí han convertido la vieja estación en un museo de la magia de las viejas locomotoras a vapor, pero que también ha tenido uso para los niños. Hay un pequeño parque infantil, hay además, digamos, un acceso, ahí lo están viendo, para que los pequeños puedan ver cómo era la máquina del tren, la máquina de vapor, con todos los instrumentos, cómo se ve por dentro. La han seccionado para que se vean todas las tuberías por donde se conducía el agua caliente y el vapor a presión, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay un pequeño trenecillo para los pequeños, para que puedan hacer un breve recorrido. Hay un automotor, también por las cercanías de la estación de Delicias, y también hay una sección dedicada al gourmet, para, yo qué sé, pues allí comer y beber pues, cosas que son típicas de Madrid y de todos los lugares del mundo. Cosa que también ha ocurrido, y tengo que hablar en pretérito, en Valladolid, porque el otro día, cuando comentábamos que la estación de Campo Grande habían reconvertido una parte de la vieja estación de ferrocarriles de Valladolid, que es la que sigue actuando y operando, en algo como una estación gourmet, y además creo que se llamaba así, estación gourmet. Sin embargo, la han cerrado. Yo cuando estuve por allí, pues bueno, pues había una serie como de franquicias, ¿no? Estaba que si el de la Gamba de Oro, no sé si el de los montaditos y cosas así, ¿no? Y bueno, y allí se podía comer y degustar variedades de la propia Castilla-León y también de otras regiones españolas, ¿no? Pero parece que ya han cerrado. Según me informan los amigos seguidores de Valladolid, por cierto, me decían, no, que la han cerrado y además que aquello se está cayendo, aquello está prácticamente lo han dejado en ruina. Bueno, pues esto ha sido una operación de AENA. Bueno, pues ahí están viendo ustedes cómo en Arganzuela, en la vieja estación de Delicias, pues han visto un vagón, por ejemplo, restaurante. Allí ven también cómo trabajaban los operarios de Renfe en las líneas eléctricas. Y una cosa, esta estación se parece muchísimo a la de Almería. Es que he elegido y he empezado por aquí porque esa fachada que hemos visto, si la podemos retroceder en el vídeo, podemos ver que esa fachada de la estación es prácticamente calcada a la de Almería. Le falta el reloj, evidentemente las dimensiones son distintas, pero que, ojo, que en Almería tenemos la posibilidad de dar una solución cultural, gastronómica, lo que sea, de un museo, cualquier cosa, podemos hacer perfectamente en Almería con la vieja estación de ferrocarril y no dedicarla exclusivamente para que sea uso del control ferroviario, cosa que se puede solucionar con una estación, o sea, con una ubicación de 25, 30 o 40 metros cuadrados de superficie. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestros contertulios de esta noche. Pablo Requena, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna solución que se...? Muy ilustrativo, no tenía yo conocimiento de esto, aunque más de una vez hemos debatido de esos posibles futuros que puede tener la estación, entre ellos, como no, un centro interpretativo del mundo del ferrocarril y tal. Es una de las opciones que están sobre la mesa y es una de las opciones que se podrían haber valorado. Lo que pasa es que nos están impidiendo a la ciudadanía almeriense que eso se produzca, ¿no? A mí me parece un desperdicio que ese edificio, tanto por su ubicación como por su valor patrimonial, se dedica a un edificio de oficina, un edificio administrativo, ¿no? Creo que tiene un potencial tremendo y que sería un absoluto error imperdonable por parte de quien se lo produjera. Y ahora entraremos más en profundidad.
Rafa Burgos, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido esa solución? Me ha parecido que el fracaso de la estación de Valladolid es la gamba de oro, porque ahí tenían que haber puesto un buen lechazo y dejarse de gambas que no es... No, creo que era de oro. No, le he dicho, lo digo de broma, broma aparte. Esto no, que broma. Creo recordar, pero vagamente, ¿no? O sea, que hace ya años que estuve por allí. Sí, fuera de la broma, que no deja de ser una broma, pues ciertamente ya hablamos el otro día en el programa también acerca de este tema, ¿no? Y el impedir que los almerienses disfruten de su estación, pues es una auténtica faena. Yo ponía el ejemplo de mi hijo, tiene 25 años, jamás se ha estado viendo, no ha visto, bueno, mi hija tiene 25, mi hijo tiene 23, y ninguno de ellos ha visto la estación como es en realidad. Claro. Y entonces, el hecho de que un almeriense joven, como hay ahora muchísimos, renuncien de manera obligatoria a poder disfrutar del interior de la estación, pues una faena con un uso compatible pues con la gastronomía, con la cultura, con un montón de actividades más allá de la que supone pues un uso, como ha dicho Pablo, un uso administrativo que no deja de ser al final pues un control de circulación que se puede ubicar, como bien has dicho, en 20 o 30 o 50 metros cuadrados en una nueva estación que está a punto de empezar a hacerse. Exacto. Bien, bueno, tengo que verificar que hoy tampoco ha habido suerte. No ha querido venir el Partido Socialista, ningún representante del PSOE, ni tampoco de los partidos de ultraizquierda. Así que lo lamentamos mucho, pero como ya vengo diciendo, no podemos dejar una silla vacía porque la tertulia sería antiestético. Así que hoy hemos recurrido al banquillo y a la reserva activa, y en este caso hemos invitado de la reserva activa a Juanjo Cano. Muy buenas noches, Juanjo. Pues buenas noches, almeriense. Repito en la silla de castigo. ¿Qué remedio? Si es que son reiterativos en la ausencia. En el juego así ya voy a tener que cambiar de sitio. Sí, te tienes que cambiar de sitio para que no te toque siempre. Pues antes de hablar de temas mundanos y del fango, que ahora es la palabra clave, quería mostrar mis condolencias y mostrar el afecto a la familia del niño y a los compañeros de colegio del niño que hoy ha fallecido en Cueva, un escolar en una visita a una piscina, y son temas que todos los años al final en piscina o en lago o en la misma playa siempre hay hechos trágicos de este tipo, y por más vigilancia que tengamos con nuestros niños, al final, bueno, también ocurre con adultos, y siempre, desgraciadamente, todos los veranos tenemos noticias de este tipo. Sobre la estación, pues continuamos con lo que estuvimos comentando la semana pasada. Algunos de los trenes que hemos visto por ahí probablemente hubieran circulado de forma más digna y con más fiabilidad por nuestras vías en las últimas décadas, con un índice más acertado de tránsito que los que tenemos a día de hoy, que se averían cada 2 por 3. Y el servicio ferroviario de Almería llegó, junto con Soria y Teruel, los últimos de la península. Fuimos los últimos sitios donde hubo llegada del ferrocarril. Aquí fue por el uso de para pasajeros. No, la minería, que fue la que provocó que llegara el tren aquí a Almería, porque no se tenía planificado que Almería pudiera tener un uso ferroviario. Siempre hemos estado en una esquina y seguimos siendo tratados como una esquina. Muy bien. Bueno, pues vamos rápidamente con un tema que a mí, desde luego, me ha dejado... Voy a recordar a ustedes que el responsable y el autor, digamos, de esta polémica es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Resulta que este ministro, autor de la frase nada edificante de saco de mierda, fue dirigida para un periodista, concretamente Vito Quiles, que es el jefe de prensa o del gabinete de prensa del partido Se Acabó la Fiesta. Y resulta que hoy ha estado en Almería, en la entrevista en Interalmería Televisión con Gillo López, ha estado Sánchez Teruel, que es parlamentario andaluz del Partido Socialista. Y claro, una de las cosas que le ha preguntado Gillo, Rafa López, ha sido, bueno, ¿qué le parece a usted que un representante del gobierno de España, nada menos que un ministro, pues llame saco de mierda a un periodista? ¿Esta es la regeneración democrática? ¿Así van las cosas? ¿A partir de ahora esto va a ir así? Vamos a ver ese momento y la respuesta que hace unos minutos en la entrevista con Gillo López le ha respondido a esa pregunta, a esa interpelación de si esto va a seguir así y si lo considera oportuno y pertinente, el parlamentario andaluz Sánchez Teruel. Que haya un ministro que conteste a cualquier persona descalificándola, ¿eso es la regeneración democrática, José Luis?
Mire, yo entiendo al ministro Óscar Puente, y sobre todo lo entiendo después de escucharlo, ¿no? Porque, como él señala, él actúa en legítima defensa, en defensa propia. O sea, no pueden decir, porque tú, por ser político, por ser una persona pública, no tienes por qué soportar que digan mentiras sobre ti. Es decir, no, pues es que como eres político, cualquiera puede decir lo que quiera. No. O sea, lo que digan, que sea verdad, te guste o no te guste, pero que sea verdad. Y hombre, cuando se dicen cosas que son mentiras, pues normal que se conteste, y que se conteste con contundencia. Y quizás hasta la llegada de Óscar Puente había mucha gente que no estaba acostumbrada a que se contestara con contundencia y con firmeza. Y Óscar Puente yo creo que está abriendo una escuela que es conveniente seguir cuando se miente, cuando se dicen cosas que no son verdad. Si son verdad... O sea que... En fin, están abriendo una escuela a la que yo no quiero asistir. A esa escuela del insulto, pues me parece, la verdad, que un poco edificante, ¿no? Para ser un ámbito, una escuela, como él dice, de interlocución, de lo que tiene que ser un político, que pues bueno, pues tiene que aguantar también sus historias cuando las deba tener, y no entrar al trapo, y menos con el cargo que ocupa, que es un ministro de España. Pero independientemente de que el gobierno de España maltrate de esta manera, ofenda, insulte a un ciudadano español, por algo que, vamos a ver, Sánchez Teruel, que es verdad, que lo que dice Vito Quiles es verdad, hasta el punto de que ha tenido que salir un sindicato de un cuerpo nacional de policía, que me parece más respetable que el ministro, porque son profesionales de verdad, porque son respetables, porque actúan cuando tienen que hacerlo con entrega. Bueno, pues resulta que el Sindicato Unificado de Policía, vamos a ver ese titular donde dice: el SUB estalla contra Óscar Puente por identificar un coche policial. Este Lumbreras nos pone en peligro. Y dice: el SUB reprende al ministro de Transportes por difundir esta información, le acusa de falta de profesionalidad y pide a Marlaska que actúe en consecuencia. Y dice que el Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Baleares, SUB, ha reprendido al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por poner en peligro a los agentes y revelar públicamente que un vehículo con la matrícula identificada, cuya imagen circulaba en las redes sociales, era en realidad un coche secreto de la policía. O sea, que la fotografía que sacó Vito Quiles es real. Lo que pasa es que viene después el ministro a decir: eres un saco de mierda porque resulta que has desvelado la matrícula de un coche de la policía que es secreto. Y eso pone en riesgo. Ya ese coche ya no sirve. Gracias a esta salida de pata de banco del ministro Óscar Puente, ya ese coche es inservible. Ya no lo puede utilizar la policía como secreto. Lo podrá utilizar como otra cosa. Pero ya no es un coche camuflado o coche secreto de la Policía Nacional. O sea que es verdad lo que dicen, lo que ha publicado este periodista, que será muy malo, muy malo, muy malo, que será muy fake, muy fake, muy fake. Pero para eso están los tribunales de justicia. Se lleva a los tribunales de justicia, no se lleva a la mierda. Porque está muy feo decirle a un ciudadano español, a un contribuyente, que además se da la circunstancia de que es periodista, que es un saco de mierda, cuando está diciendo la verdad. Y esa va a ser la escuela. Hasta que llegó Óscar Puente, éramos todos tonticos, y ahora hemos reaccionado, y ahora vamos a actuar de verdad, vamos a decir las cosas claras. ¿Cómo? Un saco de mierda. Hombre, me parece muy bien. Pero lo peor de todo, ¿qué estaría diciendo Sánchez Teruel si esa expresión soez la hubiera proferido un ministro, un político de PP, de Vox o de otro partido, contra un periodista, yo qué sé, de La Sexta, de la SER o de Público? Pero, Pablo, ¿Pero qué no estaría diciendo, Antonio? Es que ¿cómo cambiaría el discurso? No estaríamos hablando del fango, de los bulos, de la violencia política, de la incitación al odio, qué sé yo, de la falta de respeto, de un marco de convivencia intolerable. Como lo dice, iba a decir el saco de mierda, pero no me quiero poner a su altura, el ministro Puente, de un periodista que ellos tildan la fachofera, pues todo vale, todo vale. Y me parece que Sánchez Teruel, de verdad, qué gran decepción, José Luis, qué gran decepción.
porque yo todavía le tenía cierto aprecio, de verdad, ¿no? Hay muchas cosas que no comparto con él, pero le tenía cierto aprecio que te acabo de perder, José Luis, te lo digo sinceramente. Pues espérate que todavía queda el episodio del ladrillo. Y una última cosa que sí quiero decir, Antonio. ¿Dónde están las asociaciones de prensa de este país? ¿Para qué sirven? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? O sea, si no intervienen en la defensa de un profesional, en el ejercicio de su profesión, ante los insultos de un ministro al que le pagamos el sueldo entre todos, ¿cuándo, cojones, con perdón, va a intervenir la asociación de la prensa? Es que lo que pasa es que, claro, dicen en la profesión, perro no come carne de perro. Y aquí es que, vamos, aquí es que son licaones, es que ya son hienas. Es una cosa tremenda. La jauría es tremenda, porque es que, claro, los mismos profesionales, periodistas, están prácticamente devorando a este señor Vito Quiles, que es un chaval joven, pero que está graduado, consiguió el grado de periodismo. Hay otros periodistas que no son periodistas. Por ejemplo, Carlos Herrera no es periodista. Federico Jiménez Los Santos no es periodista. Ya quisieran muchos periodistas ser el 0,1% de la calidad profesional de Carlos Herrera o de Federico Jiménez Los Santos. Y su nivel cultural. Y su sapiencia dentro del mundo del periodismo y de la comunicación. Ya quisiera. Tampoco es periodista, por ejemplo, Nacho Escolar. No terminó la carrera. Y ahí lo tienes, un gran periodista. Ni Carla Francino. Ni Carles Francino. Ni el follonero. Ni el follonero. Ni el follonero. Bueno, pues, que hacía programas especiales de la pobreza energética cuando gobernaba Rajoy, que estaba en el índice en el 2%. Ahora está, por cierto, en más del 9%. Ni un especial de la sexta de pobreza energética. Bueno, pues es que ya van diciendo incluso que no es periodista. ¿Por qué? Pues no es periodista, ¿por qué? Porque es un periodista, una mosca cojonera, y que pregunta y repregunta y tal, y no sé qué, y por eso hay que despreciarlo. Sí es periodista. Y no por tener precisamente el grado o la licenciatura, pues hay que menospreciarlo de esta manera. Bueno, pero en fin, ahora te doy paso. Pero antes me gustaría, Juanjo, que vieses cómo habría que tratar, por ejemplo, a otras personas que dicen mentiras. Porque claro, vamos a ver, Sánchez Teruel, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la ley del talión? ¿Ojo por ojo y diente por diente? Aquí, ¿actuamos en defensa propia también? Vamos a actuar en defensa propia, por ejemplo, con alguien que nos miente sistemáticamente. Pero ojo, unas mentiras pueden ser piadosas, inocuas, pero hay otras vidas que repercuten en nuestras vidas y haciendas, porque gobiernan nuestras vidas y haciendas, gobiernan el país. Y me refiero a un presidente del gobierno mentiroso, pero sistemáticamente mentiroso. Vamos a ver un episodio, porque es muy largo ahora recopilar, hay muchos vídeos, donde podemos ver las veces que ha mentido Pedro Sánchez a la población y además para mantenerse en el poder, perjudicando a la sociedad española y además con una proyección negativísima con el resto del mundo. Nos ha puesto ya nos quedan pocos países en el continente europeo con el que nos llevemos mal. Bueno, pues resulta que vamos a ver un momento en el cual Núñez Feijóo, en una intervención parlamentaria, esto no es una entrevista en un medio de comunicación, no es una cosa, un vídeo por ahí sacado de entre, no sé, no, es una intervención en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver a Núñez Feijóo y vamos a ver la cara que ponía Pedro Sánchez. El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar. Si quieren se lo repito 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu, coherencia. Palabra de Sánchez, siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto
Solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Ni se inmuta, y es verdad. Es que ni se inmuta. Hombre. ¿Qué habría que hacer con Pedro Sánchez después de toda esa correlación interminable de mentiras, de falsedades, de manipulaciones? Si aplicamos la ley de Sánchez-Teruel, que hay que defenderse, es defensa propia, y como has mentido, pues entonces yo tengo que decirte que eres un saco de tal. Decir que es un saco de florecillas. De florecillas, Florecillas. sí. De jazmines. Si pusiéramos la hemeroteca completa de Pedro Sánchez desde hace muchos años, pues el canal 24 Horas tendría para hacer un recorrido completo de 24 horas de incoherencia y no dejarían. Pero que no solamente es Pedro Sánchez o el PSOE. Aquí también nos dijeron que no subían los impuestos en el IBI, Sí, y lo han claro, subido. claro. Es decir, hay grados. ¿Cuál es el problema de lo que hemos visto de Óscar Puente? El problema que se advierte y que saben que les deteriora mucho delante de los ciudadanos es que vean la incoherencia, ese tema de la casta. Cuando captan el coche, lo hacen al lado del estadio Santiago Bernabéu, mal aparcado, en un concierto muy elitista que era de Taylor Swift, en donde conseguir entrada era muy complejo, muy caro, y él estaba ahí. Parece que no estuvo solamente un día, sino estuvo 2. Ahí es donde le molestó que le cazaran de que había asistido a un espectáculo y que encima todo había utilizado un coche oficial, y ya todo eso ha ido degenerando. Hoy hemos conocido también que, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez estaba en Bélgica en algún tipo de reunión, se le escacharró el Falcon de tanto usarlo, y en vez de coger un avión que podía haber cogido un avión convencional de pasajeros, pues llamó a Telefalcon y dijo, llevarme un Falcon nuevo para recogerme, para que no me mezcle con el mundo. Es que ese es el problema que tiene el socialismo y parte de la izquierda, que han intentado hacer entender que defendían los derechos de las capas más humildes de los trabajadores y se han convertido en casta castuza, como le pasó a Podemos y ese devenir que tuvo desde Vallecas a Galapagar. Y Óscar Puente es un usuario, igual que otras partes del gobierno, de los factos y de ir de un lado a otro, y eso les desdibuja. Creo que la crítica puede hacerse, pero si las formas las pierden, no hay forma. Y Sánchez-Teruel, José Luis, mi compañero, creo que se ha equivocado como le... ¿Compañero tuyo? Hombre, estoy en la silla de la izquierda. Ah, bueno, es verdad, sí, claro. El sustituto. El sustituto. Igual que la semana pasada con Adriana lo comenté. Cuando tú intentas defender lo indefendible, es que pierdes tu credibilidad y estás arrastrando tu imagen, intentando, igual que el delegado del gobierno, está intentando tu imagen arrastrándola a otras personas que, llegado el caso, no lo harían por ti porque tú estás en una provincia menor y ellos están en el estado central. Bien. ¿Alguna cosa más? Sí, bueno, respecto a lo de Vito Quiles, que esto no es nada nuevo, esto ha sido ya el corolario a una situación que se viene repitiendo. Y estoy de acuerdo con Pablo cuando se pregunta que dónde están las asociaciones de la prensa, ¿no? Porque este hombre ha intervenido mucho como periodista del Congreso y no le han contestado, no se han dignado a contestarle, pero no una vez, en reiteradas ocasiones, como si enfrente tuviera un mueble en una comparecencia pública donde se admiten preguntas y daba exactamente igual, pero lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho Podemos, lo ha hecho Más Madrid, lo han hecho todos con este periodista, más allá de las preguntas inquietantes, improcedentes o no que pueda hacer, ¿no? Pero es un periodista que está acreditado en el Congreso de los Diputados y por supuesto pues podrá hacer todas las preguntas que estime oportuno. Eso ya es diferente. Mira, cuando ya eres un responsable de un partido político, ir a una rueda de prensa del Consejo de Ministros a mí no me parece procedente. O sea, no, pero es que cuando de lo que yo estoy diciendo, Antonio, era en ruedas de prensa normal cuando no era periodista de ninguna formación política. Exactamente. Iba a hacer ahora preguntas. Ya no debería de estar acreditado en el Congreso o donde fuese, pero o en la Moncloa, ¿no? Después del Consejo de Ministros muchas veces ha tenido ahí algunos enfrentamientos y también en el Parlamento, en el Congreso.
Bueno, pero en fin, eso es otra cosa. Lo cierto es que no es normal que se adopte esta medida, Sánchez Teruel. Sánchez Teruel, esto no es ninguna escuela. Aquí Claro que no. este personaje no ha venido a generar una escuela, ha venido a generar un pestazo inmundo de regeneración democrática que no existe. Esto no es regeneración democrática. Esto es todo lo contrario. Esto es la putrefacción democrática. Y entonces no se puede actuar así. Y no se puede aplicar la ley del talión. No se puede aquí tú y tú más. No, aquí no se puede responder de esa manera. Ni tampoco se puede decir, decretar quién dice la verdad y quién dice la mentira. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el ministro dice, es mentira. No, se ha demostrado que es verdad. Y tú vienes ahora a decir, no, es que cuando se dice una mentira, pero ¿quién decreta que es mentira? O media verdad, o verdad a medias, o verdad al completo. ¿Quién lo decreta? Para después arremeter de esta forma con estos insultos tan obscenos y tan soeces. Bueno, pues El Ministerio de la Verdad. el Ministerio de la Ese Verdad. paquete de calidad democrática estamos que en se nos Orwell. avecina, ¿no? Estamos en Orwell. Pero lo peor, fíjate, yo es que todo esto sirve para tapar y que no se hable de lo que deberíamos de tratar más tiempo y más espacio en medio. La situación económica, pese a lo que dice el gobierno que va como un cohete, es desastrosa. Desastrosa. Yo hablaba antes del índice de pobreza energética que como digo, está en está en una situación récord 3 veces más alta que cuando estaba Mariano Rajoy, desde que está Pedro Sánchez. El índice de pobreza infantil, lo tengo apuntado por aquí porque me parece un dato que es demoledor, es el peor de la Unión Europea. Peor que Bulgaria, que en Rumanía, que en Grecia o que en Estonia, el 29%. El peor de la Unión Europea. Tenemos el índice de competitividad, que también ha salido esta semana, que hace el Instituto IMD y que hemos caído al 40, a la posición 40 de 67, es decir, el peor puesto desde el año 2013. Estamos viendo grandes empresas como Vodafone, como Ford, haciendo ERES. Estamos viendo la inflación desbocada. Estamos viendo que la gente no le da. Y bueno, si a eso ya le sumamos temas como la amnistía, temas como el Begoña Gate, el caso Coldo, etcétera, 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 pues tienen que tener a un ministro de este calibre diciendo barbaridades para que estemos hablando de esas barbaridades, de esos comportamientos inaceptables, en lugar de lo que deberíamos de estar hablando. Por eso digo que todo este tipo de verde, nunca mejor dicho, Pedro Sánchez está encantado. Sí, desde Está luego. encantado de la vida. Sí. Bueno, hoy se ha conocido, por cierto, en una intervención de Illa, que pretende ser el presidente de Cataluña, pues aquel que decía ni amnistía ni nada de eso. Ni amnistía ni nada de eso. Pues Lo como repitió. todos estos del PSOE, como Pues todos hoy estos, ha si eran dicho- todos. Hoy ha dicho Illa que antes de aquella maniobra que hizo Pedro Sánchez para, ¿cómo se llamaba? El Frankenstein, el gobierno Frankenstein. Sí. Bueno, pues antes de que llegase ya en la investidura, estuvo negociando con varios partidos políticos para ver si le daba, para ver si llegaba a tener suficiente apoyo para salir de presidente del gobierno y apoyado por ese gobierno Frankenstein, que no me salía anteriormente. Bueno, pues resulta que fue Illa el que le dijo, días antes del pleno de investidura, le dijo, tienes que negociar con los independentistas y ofrecerles la amnistía para conseguir su apoyo. Hoy lo ha dicho Illa, él personalmente. Y ya tachó, mira. O sea, que Illa, el que después dijo, ni va a haber amnistía ni nada de eso. Sí. Bueno, Illa. pues le dijo a Pedro Sánchez, oye, prospecta por aquí, inténtalo, diles que le va a ofrecer la amnistía y seguramente te concederán el apoyo. Y por eso se fue Pedro Sánchez a instancias de Illa, que nos ha mentido. Claro. Otro que nos ha mentido, que ha manipulado, que ha urdido, junto con Pedro Sánchez, una mentira, una gran mentira ante el resto de la población española, incluso ante los catalanes. Pero el aladiz de la cordialidad, de la concordia entre los catalanes, fue el mismo que le decía a Inés Arrimada hace unos años que era una cobarde por no presentarse Claro. a la investidura. Y ahora él no se va a presentar a la investidura porque Por la segunda va a vez. perder, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Pero es que eso le queda como en el recuerdo, ¿no? Y fue además muy beligerante
manteniendo esa opinión porque no se presentaba quién había ganado las elecciones. Él ha ganado las elecciones ahora. No pasa absolutamente nada. El recuerdo queda para otro. Bueno. Hay un vídeo viral que ahora está dando vueltas, probablemente lo hayáis visto, que es un experimento que intentan hacer en un bar en donde hay una serie de personas que van a pagar su consumición, café, cerveza, lo que sea. Sí, lo he visto. Y les pide el camarero una cantidad que es impropia de lo que han pedido. A lo mejor han pedido una cerveza o un café, 1 euro y pico o 2, y le está pidiendo 20 y pico euros, y lo que están dando a entender es que el anterior no ha pagado la deuda y los nuevos clientes tienen que pagarlo. Y la gente evidentemente se revela porque le están tocando su bolsillo directamente. Y dan a entender que eso es lo mismo que ocurriría con esa supuesta o futurible amnistía también fiscal que quieren hacer con Cataluña para exonerarlos de esa deuda que han contraído mientras el resto de regiones de España estábamos sin servicios, empobrecidos, pues ellos estaban quemando dinero, haciendo embajadas y haciendo que sus grandes líderes vivieran la vida padre, llevaran a sus hijos a colegios internacionales, todos con casa con piscina y viviendo maravillosamente. Y ahora estamos a punto de ver si negociamos todos los españoles con ERC para darle un cuponazo o similar para que el 19% de la población española siga viviendo del resto de los españoles y sigamos pagándole esa fiesta para que el resto sigamos siendo muy pobres y ellos sigan viviendo pues la opulencia. Muy bien. Es que hacen ellos hacen las negociaciones que hacen una comunidad autónoma, normalmente siempre se despachan en la propia comunidad autónoma con las diferentes formaciones políticas, ¿no? Ellos tienen la ventaja desde que la comunidad autónoma de Cataluña pues directamente pacten con el gobierno de España. Sí, ¿eh? O sea, pero ¿por qué? Pues yo entiendo que el PP andaluz, si tuviera necesidad de votos, pues estaría con las otras formaciones políticas para ver si ahí pues pueden conseguir algo. Pero es que, claro, aquí hay una cosa, y es que en este caso Esquerra Republicana pues pone en entredicho el gobierno de España, con lo cual el gobierno de España justifica eso claudicando, absolutamente claudicando, en una situación que compete a todos los españoles. Pues compete a todos los españoles. De nuevo a Paje, que es el único que intenta hacer algo, aunque luego sea fuego de artificio, pues sí. Y el de Asturias, Barbón, rechazar ese pacto. Y a mí me extraña que José Luis, mis compañeros, Adriana, aquí en Almería, no digan absolutamente nada. Es decir, ¿qué docilidad tienen con el poder establecido cuando hay otras regiones que también están gobernadas por socialistas, que se están rebelando ante esa medida? Y no he visto todavía a nadie aquí en Almería decir nada al respecto. Ni lo verás. Hagan carros y carretas. Yo históricamente no he visto a ningún socialista. Mira, la única vez que vi a alguien más o menos, porque siempre la Cámara de Comercio ha estado muy plegada también a la ideología socialista, y entonces vi que venían del avión, porque fui yo al aeropuerto al pie de escalerilla, cuando antes había escalerilla del avión, sí. y entonces estábamos allí los medios de comunicación, estábamos dos. Y yo fui con el micrófono de Antena 3 de radio y regresaban de Madrid de ver al ministro para las autovías de Almería, porque es que no había autovía en Almería y sobre todo en la Nacional 340 que tenían que salir todos los camiones por el puente de Rioja. Sí, es que parece que se nos ha olvidado eso. Bueno, pues entonces fueron el presidente de la Cámara y el presidente de Sempal y vinieron de Madrid. Y entonces cuando llegaron al pie de la escalerilla, digo, ¿cuál ha sido la impresión y tal? Dice, no ha faltado salir del ministerio llorando. O sea, dice, eso lo dijo Nono Amati, que también venía, que era secretario provincial del Partido Socialista. Y entonces no sé si fue el presidente de la Cámara o el de Sempal, dice, nos ha dicho que bueno, que sigamos la reivindicación, pero que flojito. Es el nivel. El uno, que me ha faltado salir del despacho del ministro llorando. Y los otros que no ha dicho que sí, que sigamos protestando, pero que flojito, que tampoco es para tanto. O sea que, y así nos luce el pelo. O sea, esa ha sido, digamos, la reivindicación, lo más altisonante que he podido escuchar de las reivindicaciones de nuestros políticos e instituciones afectas. En la otra bancada han gobernado muchos menos años en la Junta de Andalucía y menos años en el gobierno central. También hemos tenido que ver, como en algunas ocasiones, nuestro insigne diputado de Guadalajara, Rafael Hernández, aunque sea ya muchos años almeriense, hablas que las obras que se estaban planteando en Almería eran obras faraónicas y a donde íbamos con una doble vía, y que aquí teníamos que tener un proyecto mucho más moderado
y cuando vino Íñigo de la Serna también tuvimos esos problemas. Es decir, cada uno de ellos al final se pliegan a lo que dictan sus señores en Sevilla y Madrid y pliegan. Que en el caso del PSOE sea más ostensible porque han estado más años gobernando en la Junta y más años en el gobierno central, pero que también en el PP hacen derrapes de ese tipo igualmente. Bueno, en todos los sitios cuecen habas. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos con un asunto, digamos, muy extraño, porque hoy el parlamentario del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha venido acompañado de un ladrillo. Sí, así como suena. Vamos a verlo a continuación. Hasta ahora.